Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. Yo soy el sustituto, funcionado con el profesor de la orden de la ermita de la campiñuela y con un gorro porque hace frío. En el vídeo de hoy quería hacer un llamamiento, que por eso este vídeo no contiene en ningún caso vídeo de introducción, ya que los llamamientos de la cabaña del druida son vídeos que sirven para más de una lista de reproducción y que hace una advertencia sobre cualquier cosa que puede ser peligrosa. En este caso, era decir que los elementos de la alquimia que usamos en los procesos destilatorios son altamente radioactivos. Y os voy, tengo el vídeo para que lo podáis comprobar por vosotros mismos. ¿Qué quiere decir con esto? Que se hace un llamamiento a la cordura y por favor en vuestras casas ni se os ocurra hacer todo lo que enseñamos en la cabaña del druida con respecto a la alquimia. Si tenéis alguna sugerencia, si tenéis cualquier pregunta, si queréis que investiguemos cualquier cosa en especial, nos lo decís, pero en vuestras casas nada, de nada, de nada. Se lo dejáis a nosotros, que para eso nosotros tenemos instalaciones, tenemos medios, tenemos recursos, por eso somos una escuela, a ver si os enteráis, que es por eso. Si vosotros queréis alguna investigación en especial, os invito a que os metáis a la comunidad, que no se ha metido nadie todavía, son tan solo una persona, que ha sido la que ha votado la investigación que más le ha gustado, y por eso nos hemos centrado tanto tiempo en esa asignatura. Que a medida que pasa el tiempo, la gente va votando, pues en la cabaña del druida sabremos qué investigaciones tenemos que hacer y qué son los sitios donde se tiene que ir la orden de la ermita de la campiñuela para traer la información a la cabaña del druida y poder procesarla. Dicho esto, me diréis, ¿es una locura que me estés diciendo que el rocío es altamente radioactivo? El rocío no es altamente radioactivo. Lo que lo hace radioactivo son los orbes, que los orbes, si os metéis en su definición, que también la da la ciencia, son partículas de luz. ¿Y qué es la luz? Pues la luz es algo que ilumina, que radia, y de ahí viene radiación. El sol que nos da luz es una fuente inmensa de radiación. Curiosamente, en las capas bajas de las tierras se forman también en ciertos minerales radiación. Y claro, esto y esa radiación, ¿de dónde se recoge? Pues de purificar lo que nos viene del sol, que se va filtrando, va por filtraciones a las capas más bajas de la Tierra y hace pues eso, el estado más perfecto de la roca, que sería un mineral. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene la radiación? Que es una fuente de energía brutal, brutal. De hecho, con el urano y el plutonio se hacen las bombas atómicas. Con eso, os lo digo todo, imaginaros la fuente de energía que hay ahí. Y es muy curioso que los orbes puedan tener eso, no nos vamos a engañar sabiendo que vienen del Sol y el Sol es una fuente grande de radiación, pues esas partículas de luz, pues sí, pues podrían ser radioactivas. Lo curioso es que no presentan radioactividad hasta que se les somete calor. Una vez que se les somete calor y esté en la fase de nigredo, ya es cuando empieza la radiación. Pues esto es muy curioso porque esto explicaría muchísimas cosas. También tenéis que ver que la radiación está siempre en el ambiente. Lo que pasa es que en determinados porcentajes. Por eso los minerales se pueden encontrar con mucho porcentaje siendo altamente radioactivos, ¿no? Que no deja de ser curioso, no deja de ser curioso. Pero lo que quiero decir es que no os alertéis porque en todo el ambiente que tenemos, pues estamos metiéndonos radioactividad siempre, simplemente que en unos porcentajes bajos. Digamos que no hay que tener peligro ninguno de radiación. Nosotros tenemos un medidor de radiación, a partir de 200, pues no convendría estar expuesto mucho tiempo en esa zona. Y ya vaya a ver en el vídeo la burrada que sale cuando nos acercamos a las sales del rocío y está en contacto con una fuente de calor. Que la fuente de calor no es muy grande, es de 40 grados. Es que eso no es nada. Y
Eso sí, una vez que a esas sales se le deja de someter calor, la radiación se para, pero de momento radia. Y está... Vamos a ver, señor, aquí pasa algo que yo no entiendo. Mire, esto viene del Urano, que el Urano y Plutonio, por lo que se hacen los elementos radioactivos. Esto es un cacharro que mide la radiación del ambiente, que no tiene nada, ¿lo veis? Tenemos aquí. Claro, lo que lo tengo que abrir. Tendrá tan chico. Seguramente cuando lo abramos ya empieza a tener radiación, pero es para que veáis. Y fijaros lo que ocurre con el rocío en la fase negra. Lo repito. Investigaciones que estáis viendo no la podéis hacer en casa. Por eso mismo, la cabaña del druida en todos sus vídeos lo catalogamos como mayores de edad, para que no haya nadie inconsciente que quiera ponerse a probar estas cosas porque no tenga ni los estudios, ni los medios, ni la formación, porque hay que tener una formación. Dicho todo esto, pues esto sería interesante porque si en el ambiente de por sí tiene radiación y los orbes son partículas de luz y las unimos, pues pueden pasar algunos tipos de cosas, sobre todo dependiendo de qué es lo que tenga el ambiente. Ya dimos que aquellos árboles milenarios que son muy altos tienen un gran porcentaje de silicio. Y ya también vimos que ha salido publicado en investigaciones científicas que el silicio almacena información y por eso se utilizan o se utilizaban por lo menos en la RAM de las antiguas ordenadores. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos una fuente, por ponerte un ejemplo, de un sitio en un determinado ambiente que esté cargado de silicio, que mantiene el recuerdo, la información, y después está o una fuente, no una fuente de radiación, pero digamos que se radia en el ambiente por determinados factores climatológicos o lo que sea, pero hay un porcentaje más alto de radiación, a lo mejor si juntamos una cosa u otra, no es tontería que tú en ese sitio en concreto veas lo que se denomina un fantasma, ¿no? Que viene siendo un recuerdo, porque tú el fantasma, con lo que te quedas con el rostro, con la cara, lo ves así pálido, como blanco, lo puedes recordar a lo mejor. Si te digo, bueno, ¿y tenía pie o no? Me dice, pues no lo sé, yo vi una cosa flotando. Tú lo que te queda es el recuerdo, es la cara, es como la foto. Tú una foto, ¿qué es lo que te acuerdas? Por ejemplo, una foto que te venga a ti en la mente ahora mismo. La cara, ¿verdad? Si te digo cómo tenía las manos, tú no te acuerdas, porque eso tiene que ver con los recuerdos. Y habría que también, que sería muy interesante, que analizar por qué recordamos ciertos aspectos, ciertas cosas, y otras no nos fijamos tanto, ¿no? Pero eso ya sería un detalle curioso, y sería más curioso aún que, por ejemplo, imaginarse que ahora tenemos ese ambiente cargado de silicio, pero no tenemos radiación. Pues entonces a lo mejor nosotros lo percibimos de otra forma, ya sea con voces, y lo llamamos psicofonía, ya sea que vemos que se mueve una silla, ¿sabes? Es un alto... No, perdona, eso sería al revés. Es decir, no hay silicio, pero sí a lo mejor hay una fuente de radiación muy grande o una energía muy grande que se quiere comunicar contigo, y por el ambiente y por determinadas cosas, como por ejemplo que radie en ese mismo momento, o sea, se multiplicaría esa energía, ¿sabes? Te digo, y lo que se quiera manifestar te lo va a hacer ver. Y digas a lo mejor, he movido una silla, se ha movido una silla sola. Pues todas estas cosas que parecen paranormales, realmente con un estudio alquímico, porque lo estoy hablando y lo estoy diciendo todo muy por encima, con pelo y señales, con pelo y señales no, cogió con pinza, como se dice, pero sería interesante investigarlo porque todo va por ahí. Nosotros no nos ha dado por... O sea, ya nos dio el clic cuando empezábamos a buscar oro y lo encontrábamos en fuentes, en vórtices de energía, que el que no sepa lo que es, que se meta en mi asignatura de radiestesia, pues cuando empezamos a analizar esos vórtices de energía, pues venían de fuentes ricas en algo, como por ejemplo el oro, o
o como por ejemplo determinados sitios, como puede ser iglesias, etcétera, donde la mayoría de las cosas pues han pasado fenómenos paranormales, en plan de que dice la gente que se aparece la Virgen, que se aparece no sé qué, y da la casualidad de que hay a lo mejor acuíferos justo debajo, hay líneas de poder, vórtices de poder, que lo detectamos con los aparatos zahoríes que utilizan los... Para allá. Hombre, tiene una curvatura muy buena esta, ¿eh? Oh, que me va a dar la cara, espérate. Pues ya lo tenemos aquí. Zahoríes para radiestesia, y lo hemos probado también con aparatos electromagnéticos que miden la carga del lugar y revientan, porque revientan, y me decía que sí. De hecho, la radiestesia me llevó hasta aquí, y por eso hemos hecho el vídeo aquí, para ver qué encontraban. Y sin embargo, cuando cogemos esto, es otro indicador. Mira, mira, mira. Se vuelve loco. Es un punto. Es que claro, mira, normalmente se me va, pero esto es fijo. Y ahora vamos a poner esto. El largo alcance no coge, pero lo que es corto alcance, había hasta donde deja de picar. Fijaros, hasta aquí. Una serie de cosas que propician todo lo que he dicho, que se denomina de parapsicología, pero que realmente tiene una explicación sencilla, simplemente que no hay, la ciencia no le interesa estudiar estas cosas. Pues a partir de ahora a lo mejor sí le interesa estudiar, porque si yo digo que puedo conseguir fuentes radioactivas exageradas, muchísimo más que las que se utilizan en las bombas atómicas, simplemente con emplear una fuente a 40 grados de calor y saber trabajar con una materia prima determinada, pues a lo mejor cambiaba la cosa un poco, ¿no? Suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el botón, dale like si te gusta. Suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el botón,